grabar. Entonces vamos a empezar a hablar de corriente alterna, que es una de las formas en las cuales hoy día nosotros utilizamos la electricidad, ¿ya? Y la corriente alterna básicamente se llama así porque tiene una forma de onda que es una forma de onda sinusoidal, tal como aparece aquí, ¿ya? Es decir, tiene una sinusoide y como tal la podemos estudiar matemáticamente, ¿ya? Y esta sinusoide, bueno, aquí está como una función senoidal. Entonces tenemos aquí la función que parte en un punto determinado, vamos a ver después algunas características de eso, y entonces empieza a crecer, a crecer hasta que llega a un máximo positivo, y una vez que llegue ese máximo positivo empieza a decrece hasta llegar a un valor cero. Aquí en el eje de las X tenemos el tiempo o los grados, lo que, como podamos dibujarlas, por ahora no es tan relevante. Y en el eje de las Y tenemos la magnitud. En este caso, por ejemplo, se graficó esta función E de t. El E se asume como nivel de voltaje en función del tiempo, y la forma de onda es un A seno de omega t más menos un beta. Esa es la forma genérica. Entonces tenemos aquí este ángulo aquí, esta diferencia entre el cruce aquí por el 0 y el 0, aquí, de aquí al 0, corresponde al ángulo beta. Pero la función, lo que hay que entender es que la función empieza a crecer hasta que llega a su máximo positivo, que en este caso es el valor A, que se establece aquí, que se dejó un valor, empieza a decrecer, pasa a la parte negativa, sigue decreciendo, llega hasta su máximo negativo, y vuelve ahora a subir hasta que se completa el ciclo. Esta forma de onda se repite constantemente, y por esa razón entonces esta se denomina una función cíclica. Y este ciclo se repite periódicamente. Entonces, esto no cambia debido a que no va a cambiar ni la función omega ni va a cambiar el beta, y lo único que va a cambiar es la función temporal del tiempo. Ya, nada más. Entonces, esta forma de onda la conocemos nosotros como corriente alterna debido a que primero es cíclica, segundo que se va alternando en un ciclo positivo, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. ¿Ya? Eso se denomina la alternancia. No es la única forma alterna que hay otros formatos de señales que también tienen esta alternancia de ciclos positivos y negativos, pero tienen otra forma de onda, no son funciones senoidales. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a conocer que las funciones de la corriente alterna tienen esta característica, ¿ya? Seno o coseno. Algunos valores típicos de estas señales sinusoidales, esto es matemáticamente hablando, no necesariamente tiene que ser eléctrico, siempre tienen un valor instantáneo, ya que es la magnitud que va a tomar la forma de onda en algún instante de tiempo. Y normalmente esos valores instantáneos los vamos a denominar con letras minúsculas. Por ejemplo, E o B, que denota voltaje, ¿ya? E o B, y además I, que es la corriente. Entonces, cuando trabajamos con letras minúsculas, estamos hablando de valores instantáneos. También tiene una amplitud peak, que es el valor máximo, que tiene una forma de onda medido a partir de su valor medio. Ya es el valor máximo que tiene, y normalmente lo vamos a reconocer con las letras mayúsculas. B sub m, I sub m, que son voltaje o corriente. Eso entonces son los valores máximos o peak. Bueno, esto es lo mismo de arriba. En este caso está las funciones sinusoidales en general están desde el nivel 0, están medidos la función máxima. Y también podemos reconocer un valor peak to peak, que se denota por la forma B sub pp o E sub pp o I sub pp, que es el valor entre los peak positivos y los peak negativos de la forma de onda. En otras palabras, 2 veces el voltaje máximo, 2 veces la corriente máxima. Entonces lo podemos llamar también el valor peak to peak.
Las ecuaciones de onda, entonces, del voltaje y la corriente sinusoidales se pueden expresar de esta manera. B de t igual a un B máximo, voltaje máximo, seno de omega t, o bien un I de t, que es el I máximo seno de omega t. Fíjense en la nomenclatura, el B de t es en valores, o sea, en letras minúsculas, y el B máximo en letras mayúsculas. En donde aquí B de t o I de t son los valores instantáneos de corriente o voltaje. El B máximo o el I máximo son los valores máximos o la amplitud del voltaje o amplitud de la corriente. El omega, esta que aparece aquí, es la frecuencia angular en la que va a girar un vector. ¿Ya? Se llama frecuencia angular en radianes partido por segundo. Es un valor que se debe mantener constante. Y t es el tiempo medido en segundos. Luego el ángulo, el argumento de la función, ya sea voltaje o corriente, en este caso está medido en radianes, porque este es radianes por segundo, multiplicado por segundo, entonces vamos a tener radianes. Por lo tanto, si queremos calcularla, tenemos que calcularlo en términos de una calculadora que esté en radianes. Eso es una cosa. Entonces, luego vamos a definir aquí algunos conceptos que están relacionados con lo que vamos a denominar el ángulo de fase inicial. Es decir, todas las funciones sinusoidales se pueden estudiar a partir de un instante de tiempo t igual 0. ¿Ya? Es decir, yo aquí tengo una fuente, que es una señal alterna, de corriente alterna, y tengo una carga. Entonces, en algún minuto yo bajo este interruptor y esa acción la defino en un tiempo t igual 0. Entonces, si yo aquí coloco además en esta carga un medidor, ¿ya? Un instrumento que me permita ver la señal, por ejemplo, puede ser un osciloscopio que se me permite ver las señales, yo podría tener tres situaciones. Una primera situación en donde en el momento que yo cerré el interruptor y se estableció el flujo de corriente, entonces en ese instante la señal estaba partiendo en cero. ¿Ya? Aquí está partiendo en cero, aquí es este valor de aquí. ¿Ya? Y por lo tanto, no tengo un ángulo diferente. No tengo ningún ángulo que se agregue a esta función sinusoidal. ¿Ya? Nosotros le llamamos cruce por cero al instante en que la señal pasa desde del lado negativo hacia el lado positivo. A ese cruce le llamamos cruce por cero. Porque fíjense que aquí pueden haber un segundo cruce por cero, pero este no le llamamos cruce por cero cuando pasa de positivo a negativo. En el cruce por cero es aquí. Siempre va a haber uno solo en cada ciclo. Y ahí es donde empezamos a contabilizar de una manera la señal. Entonces tenemos esa posibilidad. Una posibilidad es que justo en el t igual 0 pasa el cruce por 0. Espérenme un segundito, por favor. Ya, disculpen, vamos a seguir. Entonces, esa es una situación. La segunda situación es que en el momento que yo hago el análisis, cuando cierro el interruptor, la función ya haya pasado por el cruce por cero un ángulo beta antes. Entonces, en ese caso, debemos al argumento sumarle ese ángulo, omega t más un beta. Y la tercera posibilidad es que desde que yo la empiezo a estudiar, un instante de tiempo después, medí un ángulo beta, recién ahí vaya a ser el cruce por cero. Entonces tengo aquí, en este caso, omega t menos beta va a ser el argumento de la función. O sea, se pueden presentar esas tres situaciones. Y entonces, este ángulo beta, que puede tomar el valor 0, más beta o menos beta, a ese ángulo le vamos a denominar el ángulo de fase inicial. ¿Ya? Y se refiere a la posición en la cual vamos a encontrar la señal sinusoidal desde el momento que nosotros la estudiamos. ¿Ya? A eso se refiere. Por lo tanto, nosotros podemos tener estas tres situaciones
un EDT máximo seno de omega t más 0, cuando estamos justo en el cruce por 0, en el t igual 0 se produce el cruce por 0, un EDT máximo seno de omega t más beta, que el cruce por 0 se hizo un instante de tiempo antes de que nosotros la empezáramos a estudiar, y un EDT máximo seno de omega t más beta, que el cruce por 0 se va a hacer un instante de tiempo después al que nosotros la empecemos a estudiar la señal. Entonces, este beta lo vamos a denominar el ángulo de fase inicial o fase de la onda. Así se denomina. Si el desplazamiento es hacia la izquierda, entonces el ángulo de fase es positivo, como en este segundo caso. Si el desplazamiento es hacia la derecha, el ángulo de fase es negativo, como en el tercer caso. Y obviamente en el primer caso no hay desplazamiento, porque el ángulo es cero. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Para efectos de lo que vamos a trabajar después, porque vamos a darnos cuenta, vamos a hacer el siguiente análisis de esta manera. El EDT es un máximo seno omega t más menos un beta, en forma general, y esta función que le vamos a denominar función del tiempo, esta es la función del tiempo, también la podemos llevar a una función que nosotros le denominamos en el dominio de la frecuencia, y que la podemos representar en términos de un módulo con un ángulo, con un cierto ángulo. ¿Ya? Y el módulo va a ser el valor máximo, tal cual como está aquí, y el ángulo va a corresponder al valor de beta, ¿ya? Más o menos beta. ¿Ya? Esta forma es bastante fácil de poder representarla en términos de gráficos, ¿ya? Más que esta forma de acá. En el dominio del tiempo tenemos que dibujar la función de esta manera, así como señales sinusoidales, y en el dominio de la frecuencia la podemos dibujar de esta manera. Aquí es un gráfico que nosotros le vamos a dar un nombre inmediatamente. Vamos a hacer una distinción debido a que como trabajamos con señales sinusoidales, en la física las señales sinusoidales se pueden estudiar matemáticamente hablando, y vamos a encontrar dos tipos de voltajes o corrientes que se obtienen a través del estudio de las señales. Vamos a conocer los voltajes o corrientes máximos y los voltajes o corrientes efectivos. Para poder entender esto, nosotros tenemos aquí nuestra señal sinusoidal en corriente alterna. ¿Ya? Ahí la señal sinusoidal parte en cero, llega a un máximo y baja hasta un máximo positivo, baja hasta un máximo negativo y vuelve a cero. Y se repite continuamente. Si nosotros comparamos esta señal sinusoidal con un voltaje en corriente continua que tiene esta forma, ¿ya? Que teóricamente no disminuye, entonces si comparamos las dos, entonces nos vamos a poder dar cuenta de que hay un valor que es equivalente a este valor en corriente continua, ¿ya? A estos 220 voltios en corriente continua, que es lo que corresponde a la equivalencia de lo que se podría disipar una resistencia en el caso de corriente continua. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros realmente ocupamos de una señal sinusoidal es lo que vamos a denominar con el valor RMS o valor efectivo. ¿Ya? Valor efectivo o RMS viene de root medium square, o eficaz también, de cualquier señal periódica. Entonces es equivalente en este caso a una señal en corriente continua que va a producir la misma potencia media, ¿ya? O en otras palabras la misma disipación de calor sobre una resistencia, y va a corresponder entonces a un valor menor que el valor máximo. Es decir, podemos decirlo que eh, hay un valor de la corriente alterna que nosotros no podemos ocupar, ¿ya? El root medium square es la raíz cuadrada de una integral que no vale la pena mencionarla acá, pero nosotros lo vamos a reconocer de la siguiente manera. El valor efectivo va a ser igual al valor máximo dividido por la raíz de 2, ¿ya? En donde el valor máximo es el peak máximo que vamos a tener tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo, y el valor efectivo va a ser un valor menor que va a corresponder al 70% del valor máximo, porque la raíz cuadrada de 2 es 1.414, y si hacemos 1 dividido por 1.414 vamos a tener 0.707.
¿ya? Entonces, esto va a ocurrir tanto en el voltaje como en la corriente. ¿Ya? Entonces, vamos a poder distinguir esos dos valores. En corriente continua, perdón, bien digo, en corriente continua no existen los valores máximos ni efectivos, sí existen en la corriente alterna. De hecho, si ustedes tienen un tester y pueden medir voltaje en cualquier de los enchufes de su casa, por ejemplo, lo que ahí tenemos es el valor efectivo. ¿Ya? Los instrumentos en general miden valores efectivos, no valores máximos. Si quisiéramos medir los valores máximos con un instrumento, lo que tendríamos que buscar es un instrumento que pueda hacer esa medición expresamente de valor máximo, o bien lo podemos hacer a través de un osciloscopio. Ahora, como resultado de esa integral y esa raíz cuadrada de la integral, el resultado es 1 partido por raíz de 2. ¿Ya? Entonces, esa es la relación. Siempre va a ser esa relación la que vamos a estar usando. Valor efectivo, valor máximo dividido por la raíz de 2. O bien, valor máximo, el valor efectivo multiplicado por la raíz de 2. Que era que nos estemos refiriendo a ella. Ahora, como una técnica eh, para recordarlas, una regla mnemotécnica para recordarse cuál de los dos, a cuál debo dividir o multiplicar por raíz de 2. Yo sé que siempre el valor máximo es mayor que el otro, ¿ya? Que el valor efectivo. Por lo tanto, si quiero calcular el efectivo de un valor máximo, como tengo que hacerlo más chico, tengo que dividirlo por raíz de 2, debido a que la raíz de 2 es 1.414. Como sugerencia de valor efectivo. Ahora, el valor efectivo está aquí, dibujado aquí en esta gráfica con esta línea punteada, y va a corresponder entonces al 70% del valor máximo. ¿Ya? En otras palabras, en corriente continua, perdón, en corriente alterna, nosotros no ocupamos solamente el 70% de la señal. El otro 30% no es posible ocupar. Y vamos a definir un concepto de fasor. ¿Por qué necesitamos ¿cómo se llama? Asignar este concepto de fasor? A ver si tengo aquí. No tengo una imagen. No tengo una imagen. Debiese buscar una imagen de un fasor. Nosotros en corriente alterna, para poder generar esta señal sinusoidal, déjame ver si tengo aquí algún dibujo de fasor. Un segundito, por favor. Son fasores. Ahí está. Sí, aquí lo podemos tener entonces. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Se abrió una pestaña encima nomás. Parece. Cierra la última que viste. Sí. Se me abrió algo por ahí que no correspondía. Pero lo voy a marcar de nuevo. No es problema. Hinché mal. Ahí está. ¿Por qué se volvió a abrir? No cierra el navegador, profe. La pestaña ahí. Arribita. ¿Eso? ¿No? No, vuelve a abrir el navegador donde estaba. No. El Explorer creo que era. Ahí. Ahí se ve. Ahí Sí, sí. profe, se ve. Ya. Miren, lo que nosotros hacemos, cuando yo les mostré esa forma de módulo y ángulo, eso nosotros lo podemos asociar a un vector.
en donde tenemos un módulo que normalmente permanece constante, y un ángulo que también es constante. Pero en electricidad nosotros hacemos que ese vector se mueva, ¿ya? Se mueva en torno a un eje tal como se aprecia aquí. ¿De acuerdo? Aquí de hecho hay tres, pero piensen en el más grande solamente. Entonces, si yo lo miro desde arriba miro este vector, el único vector que se está en movimiento, ¿ya? Entonces puedo generar esta señal sinusoidal, que se va, fíjense que ahí llega el máximo negativo, aquí llega el máximo positivo, y empieza a decrecer y sigue haciendo la vuelta, ¿ya? Entonces, por esa razón nosotros vemos que se genera una señal sinusoidal, es una forma de poder explicarlo, ¿ya? Ahora, este fasor, este vector que está en movimiento, fíjense ustedes que el movimiento es una velocidad constante, de hecho todos los tres vectores se están moviendo con velocidad constante. La velocidad del movimiento es el omega, ¿ya? Es la velocidad angular que nosotros estábamos considerando. Entonces, esa velocidad es constante en el tiempo y nos genera entonces este movimiento temporal. Ahora, como este vector está en movimiento y el movimiento está sobre el centro, que es el origen, entonces nosotros le denominamos fasor, ¿ya? Ahora, en este caso, ustedes ven que aquí hay tres vectores que están en movimiento, no hay ningún cambio entre ellos, es porque para poder comparar fasores, yo tengo que comparar los fasores que se muevan a la misma velocidad angular, ¿ya? Esto es como tomar tres rayos de una rueda de bicicleta y hacer girar la rueda de la bicicleta. Entonces, los tres rayos, que serían los vectores, van a girar a la misma velocidad. Y por lo tanto yo los puedo comparar. No es posible comparar dos fasores que giren a velocidades angulares distintas. Esos no son comparables, ¿no? No son comparables. Entonces, a este fenómeno, que estos fasores están en movimiento, estos vectores están en movimiento, nosotros en la electricidad les denominamos fasores, ¿ya? Entonces, cuando los podemos dibujar aquí en forma estática es porque le hemos tomado una fotografía en un instante cualquiera del tiempo, le tomamos una fotografía y podemos compararlo, y a esa fotografía, ese diagrama, no le vamos a denominar diagramas vectoriales, ustedes trabajan con diagramas vectoriales, nosotros trabajamos con diagramas fasoriales, en el entendido de que le hemos tomado una fotografía, una instantánea a los fasores, y por lo tanto los podemos trabajar en forma fija, ¿ya? Pero esto que está aquí es un fasor. Entonces, un fasor es un vector que está constantemente girando a una cierta velocidad, y esa velocidad es la velocidad angular omega, ¿ya? Entonces, así lo podemos considerar en forma fácil un fasor. Entonces, aquí tenemos entonces la función en el dominio del tiempo con una cierta velocidad angular. Entonces, si eso lo podemos expresar de esta otra manera, en términos de un vector aquí, pero nosotros vamos a entender que este vector está continuamente en movimiento y la velocidad de ese movimiento es omega. Entonces podemos pasar desde el dominio del tiempo a lo que nosotros denominamos el dominio de la frecuencia, o bien desde el dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, ¿ya? En donde entonces omega siempre va a ser constante para todas las comparaciones que hagamos de los fasores, y el ángulo beta puede ser distinto en una señal y en otra, pero la velocidad es constante. Es decir, yo podría comparar en un mismo dibujo, en un diagrama fasorial, estos dos variables, estas dos funciones, el voltaje y la corriente, siempre y cuando la velocidad angular sea la misma para ambos casos. Y el ángulo va a ser distinto. De hecho, se mostraba aquí en el dibujo. Si ustedes se fijan, aquí hay tres fasores. Está el azul, el rojo y no sé, el morado. No sé cómo se llama ese color. Si yo, por ejemplo, tomo la fotografía aquí en este instante, cuando está en el cuarto cuadrante, entonces yo sé que hay un cierto ángulo de cada uno de ellos, o tomo la fotografía aquí en un punto del primer cuadrante. Entonces, respecto del eje de referencia, yo puedo decir que cada uno tiene un ángulo, ¿ya? Pero como los tres están girando a la misma velocidad, entonces
se mantienen constantes los ángulos entre ellos, ¿ya? Que es otro tema que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con fasores. ¿Ya? Entonces los fasores los vamos a trabajar como si fuesen ángulos, con un valor máximo y un ángulo. Y por lo tanto vamos a necesitar de una matemática especial. ¿Ya? Y la matemática especial que vamos a necesitar ahora, con los cuales vamos a trabajar, es lo que nosotros vamos a denominar la matemática de los números complejos. ¿Ya? De ahí vamos a empezar a trabajar con la matemática de los números complejos. ¿Alguna consulta hasta ahí? Es un poco complicado todavía entender estas definiciones medias raras por ahora para ustedes. Tal vez con matemáticas sí no sean tan extrañas las definiciones. Todo claro por mi parte, profe. Ya, ok, vamos a seguir entonces. Volvemos aquí al concepto de fasor. Entonces, tenemos eso y como estos fasores, no necesariamente los ángulos de fase inicial, o sea, ángulo beta, es el mismo, entonces yo puedo tener dos o más señales y dependiendo del valor que tome el ángulo de fase inicial, voy a hablar si están en fase o si están desfasados. Si los ángulos de fase inicial, o sea, los beta, son iguales, entonces yo puedo decir que ambos están en fase. Y si los ángulos de fase inicial, es el valor beta, son diferentes en estas dos señales, entonces voy a decir que estas dos señales están desfasadas, como la que se mostraba ahí en el diagrama, en los fasores. Y el ángulo de fase entre esas dos señales desfasadas es el ángulo relativo entre ellas. Es decir, si volvemos a los fasores, aquí, entonces, si ustedes se fijan, entre el vector rojo y el vector morado, siempre está el mismo ángulo. Entonces, ese es el ángulo de desfase entre esos dos fasores. O el vector azul y el vector rojo también mantienen el ángulo entre ellos, entonces ese es su ángulo de desfase. Lo mismo que entre el vector morado y el vector rojo también hay un ángulo de desfase. Y ese es el ángulo relativo entre ellos. Es decir, si yo tomo la fotografía, no sé cómo dejarlo aquí fijos, si tomo la fotografía en algún instante de tiempo, siempre voy a ver entonces que tengo un ángulo entre ellos. ¿Ya? Y ese ángulo es entonces el ángulo de desfase entre esos fasores. Y eso lo vamos a expresar de esta manera. Entonces ya teníamos eso. Y aquí, por ejemplo, tengo dos señales. Aquí que le hemos tomado la fotografía, y la fotografía la tomamos justo cuando estaban en el eje X, ¿ya? En el eje de referencia. Entonces aquí tengo que las dos señales están en fase. ¿Por qué? Porque el ángulo de fase inicial entre ellos es el mismo. Es decir, ambos tienen ángulo cero, ¿ya? Respecto de este eje de referencia, tienen el mismo ángulo, tienen ángulo cero, y por lo tanto, como tienen el ángulo de fase inicial iguales, entonces estas están en fase. ¿Ya? Y por lo tanto, hacen esto. La única diferencia entre ellas es su magnitud, ¿ya? Su valor máximo. Entonces tengo la señal en azul, que como es más cortita, entonces su valor máximo es menor que la otra. Y fíjense que ambas cruzan por cero en el mismo instante de tiempo, pasan de positivo a negativo en el mismo instante de tiempo y vuelven a cruzar por cero en el mismo instante de tiempo. ¿Ya? Eso sucede entonces cuando dos señales están en fase. Ahora, el ángulo no necesariamente tiene que ser cero, podrían tener, por ejemplo, los dos 45 grados, por decir un número, ¿ya? Pero se comportan exactamente igual, pero van a tener su ángulo de fase inicial de 45 grados. ¿Ya? Y dos señales que están desfasadas absolutamente son estos casos. ¿Ya? Una señal está en el eje 0, en el eje de referencia 0, y la otra está en el eje de referencia 90 grados. ¿Ya? Entonces aquí tengo desfase. Tengo la señal en azul, la tengo aquí como una función sinusoidal, y la señal en rojo está desfasada a 90 grados y aparece aquí como una función cosinusoidal. Entonces estas señales están absolutamente desfasadas, de hecho están desfasadas en 90 grados, pero ese desfase se mantiene en el tiempo.
Entonces, este primer dibujo, que lo dibujamos en términos de vectores, es lo que nosotros vamos a denominar el diagrama fasorial, con F de fase, de fasor, y este otro es el diagrama en función del tiempo, en el dominio del tiempo. Como es más fácil trabajar con fasores, vamos a trabajar con estos diagramas. No nos vamos a olvidar inicialmente de los diagramas temporales, pero es mucho más complicado analizar circuitos en términos de sus diagramas temporales. El último que vamos a ver hoy día es condición de atraso o adelanto de una señal respecto de la otra. Cuando tenemos señales desfasadas, como este caso, por ejemplo, aquí tengo 3 señales, ¿ya? Entonces la gráfica en el dominio del tiempo puede ser de esta manera. Y entonces yo puedo decir aquí que la señal B3, por ejemplo, está adelantada respecto de las otras dos porque ya aparece primero, digamos. Si aquí, desde aquí para adelante iniciamos el estudio, aquí ya apareció esta. Entonces está adelantada respecto de la señal B2 y también de la señal B1. Pero también podemos decir que B2, la señal B2, está atrasada respecto de B3, pero está adelantada respecto de B1. ¿Ya? O también podemos pararnos en la señal B1 y decir que B3 y B2 están adelantadas respecto de la señal B1, o B1 está atrasada respecto de la señal B3 y de la señal B2. Como estas también las podemos dibujar en términos de su diagrama fasorial, entonces podemos escribirlas aquí. ¿Ya? Fíjense que la señal B2 parte en 0 aquí, ¿ya? Partió aquí en 0, ¿sí? Y por lo tanto la puedo dibujar aquí. Las tres tienen la misma magnitud, ¿ya? O sea, la amplitud es la misma. La señal B3 tiene un ángulo alfa, recuerden que cuando está para este lado es positivo, aquí está el ángulo alfa, y beta, que corresponde a la señal B1, tiene un ángulo beta, y como está atrasada, tiene un ángulo negativo, estaría aquí. Alfa y beta no tienen por qué ser iguales. Entonces aquí yo puedo hacer la misma comparación que hice acá. Aquí en términos del diagrama fasorial, y aquí yo dibujé el omega, que es la velocidad angular. Siempre para efectos de los diagramas fasoriales, omega gira en este sentido, en el sentido antihorario, ¿ya? Siempre va a girar en el sentido antihorario, y nosotros vamos a poner un ojito en donde vamos a poder mirar las señales luego de haber tomado la foto. Esta es una instantánea, entonces que le tomamos, y por lo tanto, como sabemos que están girando, pero giran a la misma velocidad, estos ángulos no van a cambiar, ¿ya? Entonces nuevamente podemos hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Este ojito vería pasar primero a B3, luego B2 y posteriormente a B1, ¿no es cierto? Donde puede decir entonces que B3 está adelantado respecto de B2 y B3 está adelantado respecto de B1, o puede ser que B2 está atrasado respecto de B3 y adelantado respecto de B1, o podemos concluir de que B1 está atrasado respecto de B3 y está atrasado respecto de B2. Ahora, la cuestión es cuánto adelanto, cuánto atraso corresponde al ángulo. Entonces, B3 está adelantado en alfa respecto de B2 y está adelantado en alfa más beta respecto de B1. O podemos decir que B2 está atrasado en alfa respecto de B3, pero está adelantado en beta respecto de B1. ¿Se fijan? O B1 está atrasado respecto de B3 en alfa más beta grado. Y ahí podemos trabajar entonces con las señales. Esta parte de señal en adelanto, señal en atraso, conviene entenderla bien porque vamos a estar trabajando con señales en adelanto, con señales en atraso en lo que viene a continuación. Sí, me interesa dejarlo hasta aquí porque esto ya lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Profe, Dígame. el tema del ángulo es desde el origen hacia donde comienza nuestra señal. Claro. Aquí, por ejemplo, en B3 es desde el origen hasta aquí, hasta donde cruza por 0. Beta lo mismo, desde el origen hasta donde cruza por 0. Ah, perfecto, profe. ¿Ya? Siempre se van a medir estos ángulos, se van a medir respecto del origen.
recuerden que este origen, este sistema de coordenadas, yo lo puedo colocar en cualquier parte. El origen puede ser en cualquier lado. ¿Ya? Pero como estos señales son sinusoidales y por lo tanto periódicas, entonces se van a mantener en el tiempo, entonces yo podría correr el origen, que en otras palabras es el momento en que yo empiezo a estudiar la señal. Pero al final de cuentas el ángulo relativo entre ellas va a permanecer constante. ¿Alguna otra consulta? Por mi parte quedó claro, profe. Ya. Ok. ¿Lo dejamos hasta aquí entonces por hoy día? Porque ya me interesa. Lo que vamos a ver a continuación en la próxima clase es la respuesta de los distintos elementos pasivos, resistencia, bobina y condensador, a una señal sinusoidal. ¿Cómo responden a una señal sinusoidal? Y necesito tener más espacio-tiempo para poder explicarlo bien. Bien, lo dejamos entonces. Que esté muy bien. Vale, profe, muchas gracias Vale, igualmente. profe, muchas gracias. Ya, listo. Chao, que profe. estén bien. cuídese. Chao, cuídense ustedes Chao, profe, también. cuídese. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Profe, una Dígame. pregunta. Dígame. ¿Me va a responder por el correo? No, lo voy a revisar directamente. Vale. Ahí Ok, profe. voy a ver, digamos, el documento que enviaste. ¿Ya? Porque Claro, leí el espero. correo, No. ¿no? Ah, ya, por eso espero su respuesta por correo. Sí, sí. Vale. Muchas gracias, profe. Que esté Ya, muy ok. bien. Listo, gracias igual. Chao. Chao, chao.